Ok, familia, pues vamos a dar inicio a nuestra predicación. Vamos a continuar con Marcos. Hoy terminamos el capítulo 10 de Marcos. Vamos a ver Marcos 10:46 al 52. Y el título de nuestra predicación tiene por nombre: Al que no clama, Dios no lo oye. ¿Ok? Entonces, ya saben de qué se va a tratar la predicación. Así que ya desde el título sabemos que tenemos un recurso divino que el Señor nos ha dado solamente a sus hijos, ¿verdad? Porque la única oración que puede llegar a los oídos de Dios de una persona que no se ha rendido a los pies de Cristo es de arrepentimiento. Esa es la única oración. Pero si una persona le habla a Dios: ayúdame con esto, ayúdame con lo otro, ayúdame con aquello, pero esa persona no es hijo de Dios, pues simplemente su oración no va a pasar pero ni del techo, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver que el Señor nos ha dado un recurso divino, pero para que nosotros podamos hacer uso de él, pues necesitamos realmente entender lo que nosotros somos y lo que Él es. Entonces, esa va a ser la directriz de nuestra predicación del día de hoy. Y pues vamos a la palabra, vamos a Marcos 10:46. Dice así la palabra de Dios: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, Él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callara, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Dios bendito, Padre todopoderoso, queremos en esta tarde darte muchísimas gracias, mi Dios, porque tú siempre has sido bueno con nosotros, mi Señor. Porque tú siempre has estado presente en cada momento en que invocamos tu bendito y santo nombre para tu gloria y para tu honra, Señor. Y el día de hoy hemos venido a este culto con esa intención de adorarte, de alabar y bendecir tu precioso y santo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor mi Dios, de esa misma manera y con esa misma actitud que lo hemos hecho en el culto de adoración, queremos en este momento rendirnos delante de ti, mi Señor, para escuchar la instrucción que tú traes a través de esta predicación, Señor mi Dios. Que tu Espíritu Santo tome posesión total de mi persona y de todos los oidores, Señor, que estarán aquí presentes, y también a través del internet, mi Dios, para que tu Santa Escritura pueda llegar hasta lo más profundo de nosotros y no ser simplemente oidores de la palabra, sino hacedores de ella, mi Señor. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, Cristo Jesús. Amén, amén. Y la iglesia dice: amén. Amén. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, familia, pues acabamos de leer una pequeña porción en donde vemos un milagro más de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí, como lo estamos viendo, nuestro Señor Jesucristo, al ver el corazón de Bartimeo, pues Él
no simplemente le da una sanidad física, sino que le dice claramente: ve, tu fe te ha salvado, ¿verdad? Porque a final de cuentas, pues sabemos muy bien, ¿verdad?, también la historia de lo que sucedió con aquellos 10 leprosos, ¿verdad?, que a todos los sanó, pero solamente uno fue el que regresó precisamente para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no es simplemente que podamos recibir un milagro físico, sino que tengamos el milagro más importante que un ser humano puede tener, que es la salvación de su alma. Y eso es precisamente a lo que el Evangelio nos lleva siempre. El Evangelio no nos lleva simplemente a que se levanten una serie de milagreros, ¿verdad?, en el mundo entero, porque eso ha estado muy de moda desde hace algunos años, iba a decir algunos siglos, pero no, fíjense que ni siquiera tiene mucho tiempo esas modas religiosas de los milagreros. Eso realmente apenas en el siglo XX fue cuando empezó esa moda de esos milagreros, ¿verdad?, que hasta ya se oye muy común esa frase de: venga por su milagro, vamos a hacer campaña de milagros y de sanidades, ¿verdad?, como si nosotros fuéramos soberanos de la salud que le pudiéramos dar a la gente. Aquí estamos viendo que el único soberano es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el soberano, y aquí estamos viendo un ejemplo de cómo es cuando nuestro Señor Jesucristo te sana de tu enfermedad física, pero lo más importante, te sana del alma. Eso es lo que nosotros necesitamos entender, que el Señor venga y extirpe ese corazón de carne, ese corazón engañoso, ese corazón perverso que no nos permite habitar en el reino de los cielos, para que Él ponga su corazón en el nuestro y que de esa manera nosotros verdaderamente podamos ser sanos de una manera integral. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo pueda ser sano, ¿verdad, familia? Entonces, aquí estamos viendo que el Señor nos va a dar un ejemplo claro de lo que es la verdadera bendición, y no solamente estar esperando un milagro sin que nosotros nos rindamos a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, aquí tenemos una frase que dice: la fe verdadera no se calla ante los obstáculos. Aquí vemos cómo este hombre realmente tenía una fe que pues no se amedrentó, ¿verdad?, en el momento en que algunos lo empezaron a callar. Ahora no habla, ¿verdad?, que hayan sido los discípulos, como cuando lo hicieron con los niños, ¿verdad? Pero ahí dice que lo empezaban a callar. No sabemos si también otra vez los discípulos empezaron a hacer de las suyas, pero el chiste es que alguien quería callar a Bartimeo, un hombre que estaba mostrando una fe verdadera, familia. Porque les voy a decir una cosa: sabemos perfectamente que a Dios no le importa lo que podamos hacer a la vista, ¿verdad? Lo que le importa es nuestro corazón. Pero muchas veces nuestro cuerpo está externando lo que hay dentro de nuestro corazón. O sea, muchas veces aquí precisamente en la alabanza nos damos cuenta como mucha gente que alaba y bendice a Dios con su cuerpo, danzando, aplaudiendo, levantando las manos, cantándole al Señor con una verdadera pasión, con un verdadero amor. Eso es algo que se está mostrando externamente, pero que también está dentro de su corazón. Claro que sabemos que existe también la hipocresía, ¿verdad? Sabemos que existen falsos adoradores, ¿verdad?, que lo adoran simplemente con sus manos, con sus pies, ¿verdad?, pero con su corazón no lo adoran. Pero lo que normalmente sucede es que el que es verdadero adorador en espíritu y en verdad, él también lo externa con su cuerpo. Así como en estos momentos estamos viendo que Bartimeo, él empezó a externarlo con su garganta, con su voz. Él empezó a mostrar que él tenía fe en aquel que estaba pasando delante de él, aunque él no lo viera. Pero él sabía perfectamente que allí estaba nuestro Señor Jesús. Y muchas veces aquí en las congregaciones precisamente se ve todo lo contrario.
que como no estamos viendo con nuestros ojos a nuestro Señor Jesucristo, no lo adoramos como si Él estuviera aquí presente. Porque les voy a decir una cosa, les puedo apostar que si todos nosotros conscientemente con nuestros ojos estuviéramos viendo que está entrando aquí nuestro Señor Jesucristo, nos hincaríamos inmediatamente. Nos hincaríamos, nos dolieran las rodillas o no nos dolieran las rodillas, nos diera pena con el vecino o no nos diera pena con el vecino, pero nosotros nos hincaríamos. Y muchas veces el Señor se está manifestando de una manera tremenda aquí en el culto, y a veces hacemos lo contrario a lo que hizo Bartimeo, como si no estuviera aquí, y nos da pena, ¿verdad? Y no nos apasionamos, no sentimos, ¿verdad?, esa necesidad de postrarnos delante de nuestro Señor. Entonces, hoy vamos a ver cómo nuestro Dios no se mueve por las palabras que nosotros conocemos en este mundo. El idioma de nuestro Señor Jesucristo es la fe. Ese es el idioma de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros realmente le estamos hablando con fe, esa fe que viene desde lo más profundo de nuestro corazón, esa es la manera en la cual nosotros podemos comunicarnos con Él verdaderamente. ¿Amén, familia? Ok, y vamos al primer segmento de nuestra predicación, que tiene por nombre Bartimeo, necesidad real y fe que clama. Marcos 10, 46 al 48. Entonces vinieron de Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Sí saben lo que quiere decir Bar en el griego? Como Bart Simpson, ¿se acuerdan de esa caricatura? Bart Simpson es el hijo Simpson. O sea, aquí es Bartimeo, el hijo de Timeo. De hecho dice Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callara. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí estamos viendo, familia, algo que muchas veces nos hace falta. Y perdónenme a los cristianos que nos ven por internet, pero hay muchos que se la pasan decretando, declarando y hablando como si no supieran con quién están tratando. Pero la Biblia nos habla claramente de que a Él hay que hacerle rogativas, hay que hacerle peticiones, hay que clamarle al Señor, pero nunca exigirle. O sea, empezando por allí estamos viendo la actitud correcta de alguien que va a poder recibir la ayuda y la misericordia de parte de Dios. Esa es nuestra manera en la cual tú y yo debemos de comunicarnos con el Señor. De una manera humilde, con un corazón contrito, con un corazón humillado, sabiendo que no merecemos que Él ni siquiera nos escuche, pero que Él es misericordioso y que Él tiene piedad de todo aquel que venga con esa humildad, con esa mansedumbre. Entonces desde allí empieza la primer enseñanza, y yo creo que es la enseñanza mayúscula que puede tener este mensaje. Nunca nos atrevamos a venir con el Señor, como hace 8 días lo comenté, lo critiqué, ¿verdad? Porque la Biblia, eso es lo que hace todo el tiempo, estar criticando las falsas doctrinas, aunque a muchos no les gusta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la situación, esa es la naturaleza caída del ser humano.
que en cuanto te empiezan a criticar, empiezas a buscar textos fuera del contexto, ¿verdad? Y no juzgues, ¿verdad? No juzgues, no debes de juzgar. No, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra, ¿verdad? Si tienes, ¿por qué quieres sacar la pelusa del ojo del vecino? Primero saca la viga que tú tienes, y empiezan con una serie de textos fuera de su contexto. Cuando que vemos que el 90% de toda la escritura precisamente se basa en todas las tonterías que el ser humano ha estado haciendo para que los hijos de Dios no caigamos en esas tonterías. Se la pasa la Biblia advirtiéndonos en contra de los falsos profetas. Se la pasa la escritura advirtiéndonos de las acechanzas de Satanás. De qué manera es como él llega a través de falsos ministros. Toda la Biblia se la pasa hablando de esa manera. Pero aquellos que les gusta estar abrazando el pecado, abrazando el religiosismo y diciendo que también son cristianos, dicen, esos mensajes de odio, ¿verdad? Y empiezan a hablar así parecido a los del LGBT y todas esas ideologías, porque no quieren ser confrontados, cuando que la Biblia nos confronta claramente con lo que debemos hacer y lo que no debemos de hacer. Entonces aquí estamos viendo claramente que el Señor nos muestra a través de su escritura que si tú y yo estamos clamando de la manera en la que Él nos lo indica, Él nos va a escuchar. Pero si nosotros venimos a estar haciendo todas esas cosas de que yo decreto, de que declaro, de que yo confieso, de que ato, desato, y como les dije hace 8 días, y peor tantito cuando agarras y no recibo un no por respuesta, ¿no? Aparte de todo. Entonces eso no viene de un corazón de un cristiano, eso viene de parte del diablo, porque eso es precisamente lo que el diablo siempre va a querer hacer en la vida del ser humano, transformar todo lo que la Biblia nos dice. Miren lo que dice esta segunda frase: el que conoce a Cristo no se queda callado, aunque lo quieran silenciar. ¿No? Porque esa es precisamente una de las situaciones cuando nosotros estamos queriendo hablarle a nuestro Dios, cuando nosotros queremos hablar también de parte de nuestro Dios. Siempre va a haber alguien que te va a querer callar, siempre va a haber alguien que te va a querer criticar. Pero aquí la Biblia nos muestra claramente que si el Señor está en tu vida, si el Espíritu Santo es el que tiene la posesión de tu voluntad, tú no te vas a quedar callado. Tú vas a clamar, tú vas a hacer todo lo necesario para que Dios escuche tus plegarias, para que Dios escuche todas las necesidades que nosotros tengamos. Miren lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arientes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Miren, muchos conocen Jeremías 3:33 hasta de memoria, ¿verdad? Pero es raro cuando se mira el contexto. Aquí dice la palabra claramente: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿por qué les está diciendo esto Dios al pueblo de Israel?
porque ellos, antes de que escucharan estas palabras de parte de Dios, estuvieron rebelándose en contra de Dios de una manera tremenda, a tal grado que Dios los entregó a los caldeos. Y hubo masacres terribles. ¿Por qué? Porque ellos no se estaban alineando a la voluntad de Dios. Pero entonces, dándoles una nueva oportunidad, les dice: clama a mí y yo te responderé. O sea, no sigas decretando, no sigas declarando, no sigas haciendo tu santa voluntad. Clama a mí. Y si tú vas a clamar a mí es porque estás viniendo con un corazón contrito y con un corazón humillado. Porque tú estás viniendo con mansedumbre delante de mí. Porque un clamor no se puede hacer con soberbia. Un clamor debe de ser con humildad, sabiendo que no eres la última Coca-Cola del desierto y sabiendo que esas doctrinas triunfalistas no te van a llevar más que al infierno. Y eso es lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. ¿Y qué sucede? Que Él les dice: yo los entregué a los caldeos, hicieron escarnio de todos ustedes, pero si ustedes claman a mí, yo les traeré medicina, les traeré sanidad, les traeré todo lo que ustedes necesitan para verdaderamente mostrar la gloria de Dios a través de esas enfermedades que van a ser sanadas. Porque para eso es cuando el Señor nos sana de una manera milagrosa, para que a través de nuestro testimonio podamos mostrar la gloria de Dios. No para decir: miren qué suertudo soy, a mí el Señor me sanó con un milagro, no. Sino para que la gloria de nuestro Dios sea exaltada, sea mostrada, sea manifestada a través de esa enfermedad que fue sana. No para decir: miren, aquí yo oro por la gente, y avientan las sillas de ruedas y empezar a hacer una fama, ¿verdad?, del milagrero de moda, que por ahí andan pululando muchos. No, aquí se trata de glorificar al Dios de la sanidad, glorificar al Dios de la salvación, porque eso es lo más importante, el que el Señor nos dé la salvación que necesitamos de nuestras almas. Aquí el segundo segmento tiene por título: una fe que clama correctamente. O sea, y si el subtítulo de este segmento es una fe que clama correctamente, es porque hay muchas maneras de tener fe o esperanza totalmente distorsionada. Hay gente que tiene fe en una figurita, ¿verdad? Y a veces esa figurita les hace milagros, porque si hacen milagros las figuritas, pero no viene de parte de Dios ese milagro. Entonces quiere decir que esa fe que tú estás teniendo no es la fe que salva. Es una fe que viene a ser imitadora de la fe salvífica. Pero cuando la gente no lee la Biblia y no se da cuenta de que están cayendo en una fe que no salva, sino que al contrario te lleva al fanatismo, ¿verdad? Y ahorita lo acabamos de ver, nada más vean las noticias de lo que sucedió hace 2 días, ¿verdad? Allá en mi rancho, ahí se ven las multitudes con un fanatismo tremendo, a pesar de que ya, ahora precisamente el miércoles en el seminario, por pura casualidad, nos tocó hablar de lo que sucedió con la guadalupana hace algunos años. En la historia no aparece ningún milagro en la historia, aparece pura falsedad en la historia. Y de todas maneras la gente con ese fanatismo tan tremendo, vean la fe que ellos dicen tener. Pero ¿qué pasa? Que si tú y yo entendemos lo que el mensaje de hoy nos quiere convidar para que tú y yo podamos vivir en la palabra del Señor, vamos a entender lo que es la verdadera fe. Por eso reitero, una fe que clama correctamente, ese es
el subtítulo de este segmento. Y en Marcos 10:49 dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Digan conmigo: ten confianza. Pero duro, así con convicción. Bien. Eso es precisamente lo que el Señor nos dice cada mañana cuando nos levantamos. Pero muchos, al estar luego pensando en nuestros problemas, luego pensando en tantas situaciones, no alcanzamos a escuchar la voz de nuestro Señor. Pero esa es la voz del Señor para con todos sus hijos. Cada que amanecemos, dice la palabra de Dios, que se renuevan sus misericordias en todos nosotros. Se renuevan sus misericordias. Pero algunos las aprovechamos, algunos no las aprovechamos. Y ahí es donde está el error. ¿Por qué? Porque nos falta esta fe de la que el Señor nos está hablando a través de Bartimeo. Nos hace fe, nos hace falta esa fe, familia, y ese es el gravísimo problema que tiene la familia de Cristo, que somos todos nosotros. El Señor diariamente nos dice estas palabras: ten confianza, levántate. Tenemos que tener confianza en todo lo que la Sagrada Escritura nos dice, familia. Si no, vamos a seguir con un tropezadero tremendo en nuestras vidas. Que podemos decir: sí, soy cristiano, sí, pero no libro ninguna batalla. ¿Por qué no puedo librar ninguna batalla? Ya sea del pecado, ya sea en mi vida personal, ya sea en el trabajo, ya sea en la economía. ¿Por qué no libro las batallas? Porque tu fe no es la correcta. No das los pasos de fe que el Señor te está pidiendo. No los das por ese temor, por esa cobardía. ¿Por qué no puedo dejar este vicio? Por falta de fe. Porque tú piensas que te sostienes tú solo. Pero si tú tuvieras esa fe, como lo dice incluso la misma palabra, como un granito de mostaza, tú podrías decirle a esta enfermedad: muévete de aquí, y se movería. Tú podrías decirle a este vicio: muévete de aquí, y se movería. Tú podrías decirle a esta montaña: muévete de aquí, y se movería. ¿O el Señor será mentiroso? O sea, Él dijo esas palabras. Y Él no se refería, ¿verdad?, a estar haciendo lo que hacía Copperfield, ¿verdad? Vamos a mover la torre latinoamericana y la voy a mover. No, Él eso no se refería, porque a Él no le gusta la magia. Él se refería a esas montañas llenas de vicios, a esas montañas llenas de pecado, a esas montañas llenas de mentira. Muévete, mentira de mi vida. ¿Por qué? Porque yo creo en un Cristo vivo. Un Cristo que Él ya lo hizo por mí en aquella cruz. Por eso es que Él entregó su sangre, para que yo, con esa fe que Él me ha regalado, porque no es mía esa fe, Él ha puesto esa fe en mi vida, es un don de Dios que me ha dado. Y con esa fe yo puedo clamarle al Señor para que verdaderamente yo pueda caminar en esa santidad a la cual yo he sido llamado. Jesús no se detiene por ruido religioso, sino por un clamor lleno de fe. Aquellos que me oyen, que luego hay lugares en donde se congregan que en vez de parecer una iglesia de nuestro Jesucristo parece, no sé, un mercado lleno ahí de gente que está ahí comprando verdura y fruta y unas cosas que se oyen luego. No se entienden ni siquiera las oraciones que la gente hace, porque unos gritan, otros también, y algunos hablan en lenguas, y un desorden tan tremendo que llegas a ver, y piensan que por hacer todos esos ruidos
ya el Señor te va a estar escuchando. Eso al Señor no lo mueve. Al Señor no lo mueven esas grandes multitudes. No, es que aquí el Señor estaba presente, porque habían multitudes y le hacían así, se caían un chorro y de repente empezaban a brincar como locos todos y hacían esto y hacían, no hombre, eso no, eso ni siquiera viene de Dios. Si estudiaran un poquito sobre todos esos temas, incluso psicológicos, se darían cuenta que eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Esos ruidos al Señor no lo mueven. Al Señor le mueve una fe verdadera. Al Señor le mueve el que tú entiendas quién eres y que entiendas con quién estás tratando. Que tengas esa humildad, que tengamos esa mansedumbre para venir delante de Él y clamarle como lo que realmente necesitamos, porque eso es un clamor. O sea, si tú estás viendo que tu hijo está a punto de caer ahí en el abismo de una montaña, y tú desde lejos quieres que no se caiga, tú vas a gritarle con toda tu pasión, no como loco, sino con un clamor, gritando: ¡Hijo! ¡No des ese paso! Entonces, muchas veces tú y yo, nuestras oraciones, no queremos ni siquiera doblar rodilla. No queremos ni siquiera tomar una postura de reverencia. No queremos entender que Él está presente en cada momento que tú y yo hablamos. No lo entendemos. Muchas veces ni siquiera por nuestros alimentos queremos orar. O si oramos, echamos un rezo ahí nada más, ¿verdad? Pero no estás entendiendo que Él mismo se está sentando a la mesa contigo. Y que si tú le das gracias a Dios, y si tú lo haces con todo tu corazón, con todo tu amor, Él en esos momentos, cualquier bacteria que incluso tus alimentos pudieran tener, Él te va a librar de cualquier situación, porque su palabra misma lo dice, que simplemente tienes que dar gracias por tus alimentos, y tus alimentos serán santificados. Pero ni siquiera en esos momentos queremos hablar con el Señor. Pero eso sí, ¿verdad? Lo llegamos a usar como las llantas de refacción. ¿Cuándo usas la llanta de refacción? Pues nada más cuando se te poncha una de las llantas, ¿verdad? Hay veces que yo he vendido un carro y ni sabía yo que había una llanta de refacción, porque gracias a Dios nunca se me ponchó una llanta. Y así es, ¿verdad? Como hay las oraciones. Grábensela bien, existen las oraciones de la llanta de refacción. O sea, que le oras a Dios nada más cuando tienes dificultades. Y dificultades que están en tu cosmovisión, ¿verdad? Que están en tu realidad. Porque les voy a decir algo. Jesucristo no es real. Jesucristo es verdad. Algunos dijeron: el hereje del pastor, ¿cómo que Jesucristo no es real? Es que la realidad puede ser subjetiva. Tu realidad es una, pero la verdad de la palabra de Dios es otra. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Y ese es el grave problema, que nosotros nos sumergimos en la realidad que estamos viendo en nuestra vida. No, es que pastor, tengo diabetes. Pues sí, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia en Romanos 8:28? Que si tú amas a Dios, todas las cosas que te pasen, todas las cosas que te sucedan, ¿qué dice? Que te van a ayudar para bien. Entonces, ¿por qué te afanas de lo que está viendo tus ojos carnales? ¿Por qué te afanas de tu realidad? Si la verdad de la palabra de Dios es otra muy diferente a lo que tus miedos, a lo que tu cobardía te está diciendo.
Vean a este hombre, era un hombre que era ciego de nacimiento, pero él sabía que había una persona que estaba pasando enfrente de él y que lo podía sanar. Miren lo que dice Isaías 55, Isaías 55, 1 al 3. A todos los que a todos los sedientos, vengan, digan conmigo, vengan. Vengan a las aguas, y los que tienen dinero, no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Óiganme atentamente y coman del bien, y se deleitará su alma con grosura. Inclinen su oído y vengan a mí. Oigan, y vivirá vuestra alma, y haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes a David. Aquí el profeta Isaías nos está hablando de esa fe que para que sea fe debe de ser algo que parece imposible, ¿verdad?, para nosotros. Como lo vimos hace algunas semanas con el joven rico, ¿verdad?, que la palabra dice claramente que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico se vaya al cielo. Pero sus discípulos le preguntaron: oye, Señor, pero pues ¿cómo? Pues entonces nadie vamos a poder entrar al reino de los cielos. Y dijo: para el hombre es imposible, pero para Dios no hay nada que pueda ser imposible. Entonces, de la misma manera, aquí nos está hablando Isaías, Dios a través de Isaías, para que entendamos cómo hay cosas que aparentemente pueden ser imposibles para nosotros. Pero Dios nos va a dar la oportunidad de poder tener todo lo que tú y yo necesitamos si verdaderamente tenemos fe. Pero todo lo que realmente en la Escritura dice que tú y yo necesitamos. Porque ahí es donde ha estado el grave problema de gente que ahora también idolatran a la fe. ¿Por qué idolatran a la fe? Porque ponen su fe de ellos, la ponen por encima de la voluntad de Dios. Porque hay veces que la voluntad de Dios es que tú y yo estemos enfermos. ¿Sí me explico? Así como le pasó a Pablo. Imagínense Pablo. Pablo tenía un aguijón. ¿Y cuántas veces le pidió al Señor que se lo quitara? 3 veces le pidió que se lo quitara. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia. Y sí que le obedeció, porque vean nada más de qué manera vivió bajo la gracia de nuestro Señor. 2/3 partes del Nuevo Testamento escritas por Pablo, aquel que tenía una enfermedad para la gloria de nuestro Dios. Porque precisamente por eso es que él habló de ese aguijón, porque con eso le dio gloria a nuestro Dios, para que no andemos pensando en esos que idolatran a la fe, que dicen: es que si tú tienes fe, la enfermedad no es legal en tu vida. No, eso ya se están yendo al otro extremo. Porque si es la voluntad de Dios que yo esté enfermo, que se haga su voluntad y no la mía. Si fue la voluntad del Padre que Jesucristo tomara esa copa de la cruz, que dijo: que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Esa es la fe salvífica. No esa super fe que ahora están enseñando en otros lugares,
en donde te dicen que la enfermedad no es legal en la vida de un cristiano y que si estás enfermo es por falta de fe o porque eres un pecador. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. Si buscas consuelo sin ir a Cristo, sigues mirando al desierto. Solo al volver la mirada a la roca, serás transformado en huerto de Dios. Si nosotros tenemos la idea, porque aquí vemos claramente que Bartimeo clamó, pero cuando los discípulos llegan, ¿qué fue lo que le dijeron? Dijeron: levántate y ven con el Señor. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Isaías? Venid a mí. También luego vemos en los evangelios que el mismo Jesús dijo: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y en mí encontrarán descanso para sus almas. O sea, no se trata de estar ahí sentado esperando a que el Señor venga y Él me levante y Él me... No, familia. Ese es el grave problema que ha tenido mucho cristiano. Además, por eso incluso muchos también ni siquiera vienen a la iglesia, ¿verdad? Porque pues, ellos piensan: no, pues ya hasta que un día el Señor me llame. Sí, pues aguas, ¿verdad? Porque el Señor te llama de tres maneras: de la buena, de la mala o de la trágica. Entonces, ha habido gente que pensaba que ellos se tenían que estar esperando: no, yo no voy a la iglesia hasta que Dios sienta, ¿verdad? Hasta que yo llegue a una iglesia donde no haya hipócritas, ¿verdad? Hasta que yo llegue a un lugar en donde el pastor vaya todos los días a mi casa a ver cómo estoy yo, y yo voy a una iglesia y empiezan con una serie de justificaciones pensando que Dios un día va a ir por ellos para llevarlo y sentarlo en una silla, ¿verdad? De la iglesia y todo eso. No, la Biblia nos muestra claramente: tú y yo tenemos que levantarnos e ir al Señor, ir con el Señor. Ese es el primer requisito que la Biblia nos dice para que tú y yo podamos estar en el reino de los cielos con el Señor eternamente. Repito, si buscas consuelo sin ir a Cristo, sigues mirando al desierto. Solo al volver la mirada a la roca serás transformado en el huerto de Dios. Si tú quieres que toda esa poesía que está escrita en la Biblia para los hijos de Dios, necesitamos entender claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no quieres dar pasos de fe, olvídate, no eres cristiano. Porque confunden mucho precisamente luego esas enseñanzas apócrifas que llegan a ver en algunos otros lugares, donde no, es que hasta que el Señor te dé paz, para que tú puedas hacer ciertas cosas, espérate el Señor que te vaya abriendo las puertas, que el Señor te dé paz y ya te atreves a hacerlo. Pues entonces ya no es fe, o sea, ya no estás teniendo fe realmente. Imagínense cuando a Pablo llegaban y le decían: el Señor te dice que a tales ciudades que tú vas a ir, te espera la muerte, te espera la cárcel, te esperan latigazos, te esperan pedradas. ¿Y qué hacía Pablo? Decía: ay, no, es que no, eso no me da paz, entonces ya no voy a predicar esos lugares. No, él se iba y efectivamente le esperaban las pedradas, le esperaban los castigos, le esperaba la cárcel, y desde la cárcel escribió la mayoría de sus cartas paulinas. Pero él, como lo dijo: yo estaré encarcelado, pero la palabra de Dios no está encarcelada. Él no le daba paz, lógicamente. ¿Ustedes creen que él le daba paz?
Pues lógico que él tenía miedos, pero decía, yo tengo que hacerlo. No se trata de que me dé paz, se trata de dar un paso de fe. Entonces, de la misma manera, no, es que yo no me quiero comprometer en la iglesia, ¿verdad? Porque hasta que yo vea, ¿verdad?, que ya no tenga yo nada que hacer, ahora sí me comprometo, ¿verdad?, para servir en la iglesia. Ahora me voy a comprometer a llegar temprano. Pero ¿cuándo? Cuando Dios me dé paz, ¿verdad? Cuando Dios me abra puertas, cuando me dé esto, cuando me dé... Perdóname, pero no estás entendiendo lo que es la fe que viene de parte de Dios. Vamos al segmento número 3, que dice: una respuesta sin reservas y una petición clara. Alex, no le prestes tu hombro a Lolita, porque si no se me va a dormir. Marcos 10:50. Él entonces, arrojando su capa. ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién arrojó su capa así? A ver si está poniendo atención. ¿Quién? Bartimeo. Por eso estoy aquí observando. O sea, le dicen, levántate, ve, te está llamando. O sea, en el momento en que el evangelista está poniendo estos detalles, es para que tú y yo tengamos esa imaginación y nos demos cuenta de qué es lo que debe de hacer una persona cuando Dios nos está llamando. Se la agarró, aventó la cama, imagínate siendo ciego. Pero se levantó, paró y me ha dicho, llévenme, ¿dónde está? Como les digo, muchas veces nosotros no queremos salir de nuestro confort, porque no entendemos que nos está llamando el Señor, porque no tenemos esos oídos agudizados al Espíritu Santo que nos está diciendo, haz esto, da el paso de fe, porque si no das el paso de fe, pues entonces nunca vas a poder gozar tu cristiandad. Precisamente, ¿cómo es como podemos dejar los pecados, familia? Dando esos pasos de fe. Cuando tú decides, yo no vuelvo a fumar. ¿Por qué? Porque sabes perfectamente que Él te va a sostener. Cuando tú decides, yo voy a dejar de pecar con fulanita de tal, que eso no me está permitiendo tener una buena relación con Dios. ¿Por qué lo estás decidiendo? Porque estás dando un paso de fe. Porque estás diciendo, yo no necesito de un hombre o de una mujer para ser feliz, sobre todo si con ese hombre o con esa mujer yo estoy pecando. Porque tengo al Rey de Reyes y Señor de Señores conmigo. No necesito de una relación ilícita. Yo doy ese paso de fe. Tengo que dejar este negocio que no me permite honrar y glorificar a Dios de la manera correcta. Pues lo dejo y el Señor me va a sostener y me dará un negocio que sí sea para un cristiano, para un hijo de Dios. Pero no, es que no me da paz, no, es que estoy esperando, estoy orando, ya llevas 3 años orando y sigues en el pecado, y decir, ¿tú crees que tu oración va a llegar al Señor? Estás mal. Primero da el paso de fe. O sea, aquí estamos viendo ese ejemplo que el Señor nos está poniendo a través de este ciego. Entonces, Marcos 10:50 dice: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. O sea, aquí vemos claramente, nosotros sí vemos claramente, ¿verdad? Porque pues el cieguito no veía. Cómo ante la necesidad de cualquiera de nosotros, porque en estos momentos tú y yo representamos
a Bartimeo, a un ciego, alguien que realmente no sabía con quién estaba tratando. Sin embargo, tenía la fe necesaria y suficiente para poderse encontrar con el único que le iba a poder dar la vista. Y no solamente estoy hablando de la vista física, sino de esa luz que es nuestro Señor Jesucristo, para poder caminar sin estarnos tropezando como lo hacemos cada que estamos cerrando nuestros ojos espirituales. Eso es precisamente lo que aquí nos está hablando la Escritura. No puedes correr a Cristo aferrado a lo que te da falsa seguridad y bloquea tus pasos de fe. No podemos seguir a Cristo con todas esas cosas que nosotros mismos queremos estar cargando. No sé si alguien leyó el libro o vio la película del Peregrino, y si no lo han hecho se los mega recomiendo. De hecho, creo que es el libro evangélico más vendido de toda la historia. Pero ahí precisamente habla de es una historia, ¿cómo se les llama esas historias? Así como de fantasía. Y ahí se ve como un hombre quiere ir a una cruz, pero trae una mochilota tremenda, y gracias a traer esa mochilota tremenda le costó un trabajo tremendo llegar a esa cruz. Pero precisamente cuando llega a esa cruz es cuando el Señor le muestra de qué manera tiene que caminar con Él, sin todas esas cargas que trae encima. Y lo vimos claramente lo que Jesús le dijo al joven rico, ¿verdad? Ve y despójate de todas las cosas que te estorban para venir conmigo y seguirme. ¿Y qué hizo el joven rico? No se quiso despojar de todas esas cosas que realmente le estorbaban. Porque hay veces que el dinero te estorba cuando no lo administras para la gloria de Dios. Santiago 1:6, por favor. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Si nosotros no lo hacemos con fe, pues no esperemos, familia, que Él responda a nuestras plegarias. Cuarto segmento y último: fe que recibe salvación y camina con Jesús. Marcos 10:52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Fíjense, o sea, no le dijo: vete, tu fe te ha dado la salud, ¿verdad? Tu fe te ha quitado la ceguera. No, le está diciendo: tu fe te ha salvado. Porque aquí no se trataba de lo que este hombre estaba pidiendo físicamente. Aquí se trató de lo que Jesucristo vio en el corazón de Bartimeo. ¿Qué es lo que Jesucristo verá en nuestros corazones, familia? Porque eso es lo que mueve el corazón de Dios, lo que ve dentro de nosotros. No lo que podemos decir de dientes para afuera, ¿verdad? Como Él mismo lo dijo. Porque muchos lo honramos, ¿verdad? De dientes para afuera. Con nuestros labios lo honramos, pero nuestro corazón puede estar muy lejos de Él. Aquí, por eso es que le dio la salvación, porque Bartimeo, ¿sabe para qué quería ver? Para seguir a Jesús. Por eso es que él quería ver. Por eso es que él quería la sanidad. ¿Tú para qué quieres tu sanidad? ¿Para qué quieres todo lo que le pides al Señor? ¿Para honrarlo o para deshonrarlo? Porque hay veces que estás pidiendo que el Señor te dé trabajo, y cuando el Señor te da el trabajo, ya no asistes a la iglesia. Estás pidiendo al Señor que te dé dinero,
Y cuando el Señor te da dinero, no cumples con tus ofrendas ni con tus diezmos. Le estás pidiendo al Señor que te dé un carro, ¿verdad? Y el Señor, cuando te da el carro, dices: ahora sí ya voy a poder andar aquí echando cotorreo con el carrito, andar subiendo gente que no deberías de estar subiendo ese carro, ¿verdad? Viajando a lugares donde no deberías de viajar con ciertas personas. ¿Qué será lo que el Señor ve en nuestros corazones, familia? ¿Qué será lo que va a suceder cuando estemos delante de Él? Porque tarde que temprano estaremos delante de Él. Y así como ahorita yo estoy haciendo esa pregunta, Él nos va a hacer esa pregunta: ¿qué hiciste conmigo? ¿Qué hiciste con lo que te enseñó tu pastor? ¿Qué hiciste con lo que llegaste a leer en la Biblia cuando de repente se te ocurría leer la Biblia? ¿Qué hiciste con la cruz que yo te mostré continuamente cada que ibas a la congregación? La fe mágica y milagrosa se va. La fe que salva sigue las pisadas de Jesús. Si el Señor ha hecho algún milagro en tu vida, o que reconozcas que lo ha hecho, porque de que lo ha hecho, no uno, muchísimos. Si el Señor ha hecho uno o muchos milagros en tu vida, necesitas entender que los hizo con un propósito de que los sigas, no de que hagas lo que hicieron esos 9 leprosos. Dice la palabra que Él oró por los 10 leprosos y no fueron sanos inmediatamente. Para que ellos castagaran y le cuentan hasta 3 al Espíritu Santo, y voy a contar hasta 3 y vas a ser sano a la de 3. El Señor oró por ellos y en el camino fueron sanando. ¿Cuántos? Los 10 sanaron. ¿Pero cuántos regresaron? Ojalá que nosotros seamos ese uno, ¿verdad? Ojalá que nosotros tengamos ese corazón de Bartimeo. ¿Por qué? Porque fue un corazón que en ese momento fue totalmente tomado por nuestro Dios, para que ahora Bartimeo hiciera su vida a través de, más bien la vida de Jesús a través de la de Bartimeo. Esa es la iglesia. Por eso les decían Cristos chiquitos. Eso quiere decir cristiano. Eso es un discípulo de Jesucristo. Pónganse de pie, familia, por favor, para que terminemos con Primera de Juan 2, 3 al 6. Con esto encontraremos la aplicación de nuestra predicación del día de hoy. Primera de Juan 2, 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, es así, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe de andar como ¿quién? Como Él anduvo. O sea, si Bartimeo se levantó y lo empezó a seguir, ¿fue para qué? Para que ahora Él caminara sobre las pisadas de Jesucristo, como tú y yo lo hacemos, ¿verdad? Como tú y yo lo debemos de hacer. Porque si no, pues de nada sirve. Nos sana de alguna enfermedad a través de médicos, ¿verdad? Porque muchas veces es a través de médicos, ¿verdad? Porque luego hay veces que la gente dice: no, pues si fue el doctor, el bendito doctor, que ay, hombre, si Dios quisiera, ese doctor ni existiría, ¿verdad? Como luego hay veces que están como esos que una vez ahí en la Ciudad de México andaba una persona ahí buscando un lugar para estacionar su carro, y daba vueltas y no encontraba lugar, y dice: ay, Dios mío,
Por favor, hazme el milagro de que un carro salga para poder estacionar mi carro. Y si me haces ese milagro, ahora sí ya no voy a faltar a la iglesia. Ahora sí ya no le voy a poner pretextos al pastor y ahora sí voy a ir a la iglesia todos los domingos. Pero hazme ese milagro, Señor. Y en ese momento se va desocupando un lugar para que él pueda acomodar su carro. Y agarra y dice: ay, Señor, no te preocupes, ya no me hagas ese favor, ya se desocupó un lugar y ya voy a estacionar mi carro. El que tenga oídos que oiga. Pues a veces así estamos, ¿verdad? Oh, Señor, es que estoy enfermo y que esto y lo otro. Y luego ya de repente vas al hospital, haces esto, te curan del cáncer, te curan de la diabetes, te curan de esto, del otro, aquello. Y luego ya llega la gente y te dice: oye, no, es que ¿qué crees? Que fui con un doctor. No, hombre, pero buenísimo el doctor. Y es una eminencia y te lo recomiendo. Es más, mira, aquí está su tarjeta y bla, 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 bla. Ay, qué bueno que haya doctores así. Y nunca dijiste quién fue el que realmente te sanó. El doctor fue una herramienta nada más. Fue un instrumento que Dios usó para que esa sanidad viniera a tu vida. No desconozcamos nunca la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Él es el que hace los milagros, porque lo mismo le pasa a los idólatras. Ay, es que la intercesora fulanita de tal, ande, la verdad que ahora ya está su papa, ya les dijo que ella no es intercesora. Ahora ya hay una polémica ahí tremenda por los que no sabían y no ven las noticias. Pero el Papa León, ¿qué es? 115, no sé cuál es el Papa ahorita. Ya dijo que la Virgen no es intercesora. Y anda viendo si también ya quita también en la doctrina, en el catecismo, lo de purgatorio. Pero ¿qué sucede? No, es que es bien milagroso el Sacuditas, es bien milagrosa la Lupita, es bien milagroso San Pillín de los Camotes, ¿verdad? Es bien milagroso la patita de conejo. Necesitamos entender con quién estamos tratando. Y cuando nosotros entendamos también quiénes somos nosotros, nos daremos cuenta de toda la honra, toda la gloria, todo el honor, toda la majestad es para nuestro Señor, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Pues denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Señor bendito Dios, este aplauso, Señor, es para ti. Y todo nuestro agradecimiento, todo nuestro amor es para ti, Señor. Porque sabemos que tú eres el único soberano de nuestras vidas. Porque sabemos que todos esos milagros y prodigios en los cuales hemos caminado en nuestra vida entera proceden de ti, Señor. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y nosotros nunca podremos jactarnos de nada bueno que pueda ocurrirnos en esta vida, Señor, porque todo lo bueno proviene de ti. Todo lo malo sí viene de nosotros. Por eso es que hoy queremos pedirte que esta predicación, Señor, haga un rema en la vida de todos nosotros y podamos poner por obra tu mensaje, podamos poner por obra todo el consejo que el día de hoy nos has dado, mi Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude, que tu Espíritu Santo produzca en nuestras vidas el querer como el hacer, para poder caminar en esa fe salvífica, en esa fe que viene de lo alto, no en esa fe y esa esperanza que el mundo nos ha mostrado, Señor. Queremos, Padre mío, que seas tú el que guíe todo nuestro caminar y que seamos verdaderos seguidores tuyos, mi Dios. Todo esto te lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar a Dios.